En 1492, Castilla conquista Granada. Su último rey fue Boabdil, un rey que pasaría a la leyenda como el desdichado, el rey que tuvo que exiliarse, que lo tuvo todo y todo lo perdió. Pero la vida de Boabdil, aparte de su carácter legendario, arroja todavía algunas dudas históricas. Y una de las más importantes es dónde está enterrado, dónde se depositan sus restos. Arqueomanía va a intentar descubrir dónde se encuentra la tumba de Boabdil en nuestros días. Arqueomanía. Carlos Cano escribió que Granada era como una rosa, más bonita que ninguna. Asociada a la pureza y a lo divino, se convirtió en la flor postrera del gran al-Andalus. Boabdil fue su último rey musulmán. Hay que entender lo que significó perder Granada. Un vacío en el aire, un lamento mudo, una atroz e incurable herida. Esta es la historia del hombre que pasaría a la historia por entregar sus llaves a los reyes cristianos. Boabdil capituló y Al-Ándalus dejó de existir como entidad política. Ya solo sería melancolía revivida puertas adentro. Moría el reino para dar nacimiento al mito, al ensueño que se prolongaría hasta nuestros días, libros plumbios incluidos. Para el resto de los reinos de la península, Granada era la joya más preciada y deseada, último objetivo de un ideal de reconquista. Para los musulmanes, encarnaba la idea del paraíso y de la Jerusalén celestial. Era, en definitiva, la tierra prometida del occidente. También fue tierra prometida para los judíos. Por eso se llamó Garnata al-Yaud. Su luz es inextinguible, su brillo era cegador, pero sus cimientos políticos eran arenas movedizas. Estaba en manos de Castilla, de quien fue estipendiaria desde su fundación. Las guerras civiles entre facciones nazaríes la debilitaron y a Boabdil le tocó reinar en este avispero de pasiones e intereses emponzoñados en clara inferioridad militar, solo con el apoyo intermitente de los benimerines de Fez. Una vez que alcanzó el poder, el ya emir Boabdil, joven y débil, tuvo que enfrentarse a dos fuerzas colosales que atenazaban al reino de Granada: Castilla al norte y al sur el reino merenid de Fez. Únicamente las rencillas entre los propios cristianos y los intereses de la nobleza castellana retrasaron una toma que era una muerte, a todas luces, anunciada. Pero la política y la historia rara vez coinciden. Por eso no suele contarse que las tropas granadinas lucharon junto a los cristianos en la toma de Sevilla, que las alianzas y las traiciones se entretejieron con diplomacia y oro, que unas veces fueron los benimerines y otras los aragoneses los aliados contra Castilla. Granada, templo de la belleza, refugio de las zagüillas, en ti se cuadró el círculo. A una ciudad que tiene un río de oro besando los pies de su sabica, acudieron geómetras y alarifes para levantar la morada de Dios. La poesía y el álgebra se abrazaron y se fundieron en el palacio del Señor de los cielos infinitos. La Alhambra, la Roja, había alumbrado el nuevo templo de Salomón en su centrífugo Atanor. El patio de los leones es un canto hermético. Su divina proporción y sus alquímicos pigmentos, sus ocultas cúpulas, su estruendoso silencio. Todo lo dejó escrito el visir y a la vez poeta Ibn Zamrak en la lengua revelada. Su fuente era el ónfalos, sus paramentos, casa de la ciencia verdadera.
Boabdil, derrotado, abandonado y considerado como traidor por los suyos, tiene que exiliarse. Yo me pregunto, ¿qué sentiría al pasear por última vez por estos jardines tan hermosos que sus antepasados levantaron? ¿Se consideraría indigno de su propia historia? ¿Nacía la leyenda del derrotado? ¿Nacía el mito del desdichado? Boabdil es un personaje absolutamente fascinante y encarna de alguna manera esa faceta de hombre perdedor que le ha asignado el mundo árabo-musulmán. Él es un sultán nazarí dentro de la línea esa dinástica tan convulsa, donde se van sucediendo por distintas líneas paralelas enfrentamientos entre distintos sectores de la familia nazarí, y él va a protagonizar de alguna manera una guerra civil en el interior de Al-Ándalus, en el seno de Al-Ándalus, entre facciones que lo que quieren es aproximarse a Castilla para dar por certificado, por finalizado el sultanato nazarí, y de otro lado otros sectores que lo que están dispuestos es a resistir ante los embates de las tropas castellanas, y Boabdil representa ese sector pactista que está dispuesto a llegar a algún tipo de acuerdo con los reyes católicos. Y esto le va a granjear la enemistad de todos estos sectores que lo que quieren es resistencia hasta el final, y él va a encarnar de alguna manera este partido de la paz, este partido de palomas, si se quiere, que quieren dar por finalizado el sultanato nazarí de Granada con una suerte de acuerdo con los castellanos. El susurro de la fuente es la melodía hermosa de la Alhambra. Las flores de sus jardines, su manto colorido. Pero esta belleza inigualable, esta armonía de arquitectura y arriate en flor, fue desgarrada con frecuencia por gritos de horror y muerte. Porque el paraíso sobrevuela los infiernos, y la Alhambra cobijó tanto al amor como al dolor, a la justicia como a la intriga, al poder como al destierro, a la victoria como finalmente a la derrota, a la definitiva derrota. Porque como dice el lema de los nazaríes, la Wala Galiba y la Alá, esto es, solo Dios es el vencedor. Boabdil no tuvo una infancia fácil. Fue hijo de Aixa, la primera favorita de su padre, Muley Hacén. Aixa y sus hijos tuvieron que soportar la humillación de resultar relegados cuando Isabel de Solís se convirtió en la predilecta. Con la sucesión del trono en juego, Aixa luchó con todas las armas a su alcance para garantizar la corona a su hijo Boabdil, lo que le llevaría a enfrentarse abiertamente al emir Muley Hacén I y a su hermano el Zagal después, en una cruenta guerra civil azuzada por los reyes católicos, beneficiarios, en última instancia, del desgaste íntimo de la monarquía nazarí. Este, que es un espacio de maravilla, ha sido testigo de luchas internas de los nazaríes. Unos mataron a otros hasta que llegó la hora final. Y es que parte de los traumas y conflictos que determinaron el devenir de Boabdil y del reino de Granada tuvieron su origen en las silenciosas pero terribles guerras de Harén. Pensemos en la madre de Boabdil y la favorita Isabel de Solís, Soraya, que va a ser, en algunos momentos se va a plantear que el sucesor no sea Boabdil, sino que sea el hijo de Soraya, y que todo eso va a hacer que también la madre de Boabdil se va al Palacio de la Alhorra en el Albaicín. Todas esas situaciones hacían que se pudieran producir muchas intrigas en la época y situaciones convulsas. Aixa fue una mujer fuerte, muy determinante en la vida de Boabdil. Su hijo Boabdil le mandó erigir este palacio, el Palacio de Al-Horra, que significa el Palacio de la Señora. Paseando por sus pasillos, por sus patios, aún nos parece escuchar el susurro de las intrigas palaciegas y el recio metal de los abencerrajes sobre los que ambos basaron su poder. La señora, desde su palacio, observaría la Alhambra, la Roja, también el blanco Albaicín, que es la Granada fundacional, con su muralla cirí. Su rey Badís, como el rey Al-Mutamid de Sevilla, sería desterrado al Magreb por los almorávides, los rigoristas del desierto, antes de que la Alhambra comenzara a levantarse. Al-Mutamid murió en el exilio, pero sabemos que su tumba se encuentra en Ahmad. Sin embargo, el último destino de Boabdil sigue siendo un misterio. Granada se encuentra atravesada
por tres grandes empujes. El empuje castellano, que más que de los reyes es de la nobleza andaluza, de los condes de Cabra, del marqués de Cádiz, etcétera, etcétera. La política italiana, que intenta llevar a cabo todos los negocios comerciales que hay en Granada. De hecho, ellos tienen el monopolio de la producción de pasa, de la producción de almendra, de la producción de azúcar. E invierten en Granada porque prestan dinero a los reyes y a la familia real para que pongan en cultivo nuevas tierras. Y por último, el norte de África. El norte de África, después de la descomposición del mundo almohade, está en plena ebullición. Y se sitúan los meriníes y de alguna forma Granada sigue la tendencia de los meriníes cuando sigue la tendencia del norte de África y si no sigue la tendencia occidental. Desde esta elevación se tiene una impresionante vista de la Medina de Fez, la más extensa del planeta. Y aquí se encuentra el mausoleo de los reyes meriníes. Vamos a conocer esta dinastía meriní porque tuvo una honda influencia en la política, en la guerra y la cultura de la península durante el siglo XV. Los meriníes, o benimerines, eran bereberes que arrebataron el poder a los rigoristas del desierto. Tras derrocar a los almohades, controlaron el Magreb y parte de Al-Ándalus durante años. Tarifa, Gibraltar o Algeciras fueron plazas suyas, lo que les otorgó el control del estrecho. La marina aragonesa, la castellana y la meriní se disputaron el Mediterráneo occidental. Los meriníes ejercieron una honda influencia sobre la dinastía nazarí, acogiendo, por ejemplo, en su exilio en Fez, algunos monarcas como Mohamed V, acompañado por Ibn al-Jatib. Los benimerines establecieron su capital en la ciudad de Fez, formando un importante cuerpo de funcionarios en sus madrasas. Al pasear por patios y jardines, uno se olvida de una realidad esencial. La Alhambra, además de palacio, es sobre todo fortaleza, castillo. La Torre de la Vela, que se recorta a mis espaldas, nos recuerda una realidad fundamental en cualquier reino, también en el nazarí. El poder político siempre se asienta sobre el poder de sus militares. La Alcazaba, la fortificación militar, domina la Alhambra. El ejército de Granada siempre fue inferior al castellano, limitándose a algunas campañas de hostigamiento y a la recuperación de alguna ciudad pequeña o mediana con el apoyo de los meriníes. La superioridad cristiana era incuestionable, sobre todo tras la caída de Antequera en 1410. Las guerras civiles nazaríes, además, fueron cruentas y debilitadoras. El ejército tenía una estructura mixta. Por una parte era un ejército profesional, que pagado, pero por otra parte era un ejército que dependía también de las distintas tribus y clanes y que se unía a ese ejército profesional y que a veces tenía hasta más fuerza que ese ejército profesional. La conquista castellana de Granada era tan solo cuestión de tiempo. Boabdil ya fue prisionero de sus católicas majestades tras el desastre de Lucena. Era la pieza maestra que abriría las puertas de la capital del reino. No obstante, algunos nazaríes defendieron con fiereza las plazas de Ronda, Málaga, Baza o Almería. La toma de Málaga en 1487 fue una auténtica masacre, que además dejó miles de esclavos sometidos a doble rescate por Fernando de Aragón, y nadie, salvo los de Guadix, acudió en su auxilio. Rendida Almería en 1489, la conservación del reino nazarí era imposible. Granada se sabía perdida, fruta madura para la mesa de los reyes católicos. Boabdil sale relativamente joven de Granada, entregando las llaves en este escenario en el cual estamos tan majestuoso, las llaves de la ciudad de Granada y de la propia Alhambra. Y bueno, había desarrollado su actividad política en Granada, pero centrándonos en esa partida, en su condición de hombre perdedor, porque no deja de ser el que finalmente entrega al Andalus al enemigo cristiano. Él lo que quiere es, de alguna forma, conseguir una cierta estabilidad, y si esa estabilidad va a significar la rendición del reino, que lo signifique con las máximas garantías posibles. Y de hecho lo consigue. Tiene algunos tipos de beneficios,
se va el señorío este que se le entrega en la Alpujarra, y ese señorío, pues de alguna manera también lo que significa es que a Boabdil se le acuse de traidor, de representar un poco el papel de traidor en todo este gran escenario que es el final del Reino de Granada. No hay que ver esto como una cruzada al estilo de las cruzadas del siglo XI en Tierra Santa y demás, no. Hay que verlo como una partida de ajedrez, donde cada uno mueve su pieza para conseguir mantener sus intereses. Y los grandes favorecidos van a ser los nobles castellanos, van a sacar una gran tajada, y sobre todo los comerciantes italianos. La entrega de las llaves de la ciudad tuvo lugar durante la madrugada del 2 de enero de 1492, en esta ermita de San Sebastián. Hoy pasa desapercibida, a pesar de la enorme trascendencia del hecho. Primero fue un morabito musulmán, transformado a la postre en ermita cristiana. En 1492 no solamente cae Granada, sino que finaliza Al-Ándalus, ese extenso periodo de 8 siglos que es parte fundamental de la historia de España, aunque de alguna manera aún no hemos finalizado, aún no hemos terminado por hacerla nuestra por completo. Porque la historia de Al-Ándalus no es la historia de los árabes, sino la historia de Al-Ándalus es parte importantísima de la historia de España. El panteón familiar nazarí estaba en la llamada Rauda. Todos los cuerpos fueron exhumados y trasladados a un lugar indeterminado. La Rauda, o cementerio de los reyes nazaríes, se encontraba situado en este solar que tengo a mis espaldas, situado tras la pared trasera del patio de los Leones. El rey Boabdil, antes de partir hacia el exilio, desenterró los restos de todos sus antepasados, los grandes reyes nazaríes, para llevarlos consigo. ¿A dónde? Pues no lo sabemos. Las fuentes hablan de Mondújar, pero no sabemos con exactitud si se refiere al Mondújar granadino del Valle del Lecrín o al Mondújar almeriense del señorío que recibió junto a Santa Fe de Mondújar. El caso es que a día de hoy desconocemos con exactitud dónde se encuentran enterrados los restos de esos reyes nazaríes. El destino quiso que su memoria se perdiera en el olvido. Se comenta que pueden estar por la zona del Valle de Lecrín, que puede estar por esa zona, pero no sabemos exactamente quién es los que se lleva, ni tampoco sabemos dónde está la tumba del propio Boabdil. Los musulmanes lo llamaron Puerto de las Lágrimas, los cristianos del Suspiro del Moro. Dicen que los alaridos de Boabdil, al ver Granada desde aquí, conmovieron a toda su comitiva. La situación aquí se va deteriorando también paulatinamente, de una primera etapa de las capitulaciones, donde se piensa que se pueden mantener una serie de tradiciones y de costumbres, que incluso está el arzobispo Fray Hernando de Talavera, que es bastante tolerante. Pues vamos a pasar a otra etapa donde ya la cosa se va a poner más complicada, la convivencia, donde va a surgir también todo el movimiento de los moriscos, de los libros plumbeos y de todas las leyendas de la Torre Turpiana, que van a intentar para recuperar esa convivencia que se estaba perdiendo, y que cada vez la cosa es más compleja, y entonces decide ya partir. Boabdil abandona Granada en febrero de 1492 para un primer exilio, al señorío de las Alpujarras almerienses que los reyes católicos le habían otorgado. Pero la vida en Láujar del Andarax no le permitió alegría alguna. Cayó en melancolía y depresión, y ni siquiera las largas jornadas de caza lograron animar su corazón derruido. La muerte de su mujer Moraima, embarazada, cortó el último lazo afectivo que lo unía a su propia tierra. Así, temeroso de una revuelta de los suyos, que lo consideraban como traidor, o de una reacción cristiana, decidió exiliarse en Fez, donde algún tiempo antes había emigrado su tío y enemigo el Zagal. Boabdil había dejado seguro el panteón real, enterrado con casi toda probabilidad en Mondújar, aunque algunos autores afirman que está bajo la iglesia de Santa Fe de Mondújar en Almería. Cuando sale Boabdil de Granada,
¿Crees que se llevan los restos de todos sus antepasados, toda la casa real nazarí? Antes se ha producido el traslado de la rauda del cementerio real de la Alhambra, la rauda, a Santa Fe de Mondújar. Posiblemente está en la mezquita mayor de Santa Fe de Mondújar, que después fue la iglesia de la localidad. En 1493 zarpa desde Adra hacia el antiguo reino meriní de Fez. Lo acompaña un séquito de unas 1000 personas. Llevaba el corazón vacío y las alforjas llenas de oro, del oro de su exiguo reino alpujarreño. En realidad lo que están intentando es vender sus posesiones para irse al norte de África, que es donde estaban ellos cómodos. Y en esto de la venta de las posesiones se cometen fraudes de todo tipo, porque venden bienes que son de ellos, pero venden bienes que son del Estado. Se embarca desde la ciudad de Adra y va a ir a parar a Melilla, y de Melilla se va a dirigir a Fez. Parece ser que abrigaba la idea de no establecerse en Fez, sino en Marrakech. Sin embargo, termina en Fez por razones posiblemente de orden político. Posiblemente los sultanes marroquíes desearon que se instalara en Fez y no en Marrakech. Fez también es ciudad de leyenda, y hay una que es terrible. El zagal, el que fuera tío y enemigo acérrimo de Boabdil, huyó hasta Fez. El rey, para congraciarse con Boabdil, todavía sultán de Granada, ordenó que lo metieran en la cárcel y que le sacaran los ojos. Así, el zagal, que había sido un hombre muy poderoso, terminó sus días mendigando por estas callejas, pidiendo limosna a cambio de cantar romances de su querida y añorada Granada. Fez había sido fundada a principios del siglo IX por Muley Idris, creador de la dinastía idrisí, quien hizo de ella su capital. El primer asentamiento de la ciudad se produjo en 818 por el exilio de centenares de andaluces que huyeron de Córdoba tras la llamada Revuelta del Arrabal. Poco después, en 824, otra revuelta, esta vez en Kairouán, propició un nuevo asentamiento de exiliados de Ifriquilla, que crearon el barrio de Kairouán. El río Fez divide a la Medina en dos partes, en sus dos barrios más importantes, el barrio de los andaluces y el barrio de Kairouán, que tengo a mis espaldas. Las fuentes afirman que Boabdil vivió largos años en Fez, donde habría edificado su propio palacio, recordando su amada Alhambra. Hoy en día se desconoce si la morada pervive dentro de este dédalo que es la Medina o en alguna alquería de las afueras. Y tiempo tuvo Boabdil para la añoranza de su palacio, pues vivió en Fez durante 40 años, ya que tenía 30 cuando llegó en 1493. Y es que Boabdil nunca pudo olvidar Granada. De hecho, durante su estancia en Fez se hizo construir un palacio, un hermoso palacio, cuentan las crónicas, al estilo imitación de su querida Alhambra. Nuestros pasos tras los últimos años de Boabdil nos llevan a recorrer esta Medina de Fez, a perdernos por sus adarves, oyendo al adán de un desconocido almuédano, a deslumbrarnos con sus mezquitas y madrazas, porque Fez, como Granada, es una ciudad llena de palacios ocultos al transeúnte, espacios reservados para los invitados que reciben la sagrada hospitalidad. Al pasear por los claroscuros de esta calleja, pienso que la Medina de Fez, que conoció Boabdil hace ya 500 años, no debe diferir en mucho a la que hoy podemos pasear, y es que continúa siendo un auténtico laberinto, una abigarrada sinfonía de colores, olores y sabores. Fez es una de las 7 ciudades santas del Islam, junto a la Meca, Medina, Jerusalén, Kairouán, Tombuctú y Agadez. Fue casa de sufíes y de artesanos que buscaron la faz de Dios a través de su trabajo. Todavía se ve a los carpinteros deleitarse con la mirada perdida. Fez el Balí es una puerta al conocimiento interior. Fruto de esta dedicación y la devoción de sus monarcas fueron sus famosas mezquitas, como la de Al-Ándalus, sus mausoleos, como el de Al-Idris, o sus medersas, como la de Atarine. Los meriníes convirtieron a Fez en un gran centro espiritual, intelectual y cultural. En esta madraza, esta especie de colegio mayor, descansaban los estudiantes después de formarse en la mezquita vecina. Y es que Fez y Al-Ándalus tuvieron mucha relación intelectual y cultural a lo largo de los siglos. Los sabios de Fez han sido venerados en todo el mundo musulmán. Célebre fue su barrio de los libreros.
Y aquí, en esta ciudad sabia y santa, puede estar enterrado Boabdil el Desdichado. ¿Dónde cree que están los restos de Boabdil? Los restos de Boabdil, según dice Al-Makari en su obra Azar-Riyad, deben estar en la propia ciudad de Fez. Ahí se desenvuelve su vida de una manera muy normal, sin ningún tipo de incidencia importante. Sus hijos parece ser que gestionan también bienes avices para los débiles, como se dice en árabe, para gente necesitada, y él muere, y se dice en esta crónica que fue enterrado a la salida de la puerta de la Sharia, de la puerta, lo que llamaríamos en la Alhambra de Granada, la justicia, junto a la musalla de la ciudad de Fez. Es decir, que se da, como suele ser común en este tipo de relatos, se da una ubicación bastante concreta del lugar donde se enterró Boabdil. Abandonamos la Medina de Fez para adentrarnos en la amplia zona de cementerios que rodean a la ciudad. Vamos a ir en busca del mausoleo donde, según Al-Makari, se enterrara el derrocado rey de Granada. En efecto, los cementerios de tumbas blancas abrazan la ciudad de Fez, componiendo la corona de muerte que rodea la ciudad de los vivos. El Corán ordena enterramientos muy sobrios, sin ornato alguno. Solo unos pocos moravitos destacan entre las simples sepulturas encaladas. Uno de ellos se dedicó al santo Sidi Belkacem, en el que también, según Al-Makari, se sepultó a Boabdil. Al-Makari es un autor absolutamente riguroso, es un andalusí exiliado del siglo XVI, está contando todos esos acontecimientos de primera mano, inmediatamente después que se produjera la conquista. Hay que tener en cuenta que la única visión de la conquista de Granada por parte de un autor musulmán es la de Al-Makari. No nos ha resultado nada fácil encontrar el lugar donde puede encontrarse Boabdil. Al final resulta estar junto a un mercado de motos y bicicletas viejas. Vamos a entrar para comprobar si efectivamente es el mausoleo que buscamos. Estamos cerca del objetivo de nuestra búsqueda. Después de recorrer muchos kilómetros, nos encontramos ante un morabito solitario, prácticamente abandonado, sin lápida alguna que lo identifique. Pero este mausoleo blanqueado podría acoger los restos del último rey de Granada. Un proyecto de investigación hispano-marroquí identificó en primer lugar este mausoleo como el de Sidi Belkacem. Después, al pasar el georradar, los investigadores pudieron apreciar dos cuerpos enterrados. Uno podría corresponder al Santón, el otro al desdichado monarca granadino. Solo falta obtener una muestra de sus huesos para verificar su antigüedad por el carbono 14 y hacer análisis de ADN para cotejar con alguno de sus posibles descendientes. Una práctica arqueológica relativamente sencilla, pero que topó con dificultades burocráticas de todo tipo, por lo que el proyecto quedó congelado. Finalizamos nuestra búsqueda de la sepultura de Boabdil. Corresponde ahora a la arqueología y a la ciencia dictaminar si efectivamente se encuentra bajo este mausoleo de Sidi Belkacem. Pero más allá de la ciencia, nosotros nos quedamos con la evocación de Boabdil, desdichado en vida y desdichado en muerte, enterrado lejos de su hogar, lejos de su reino, sin que ni siquiera una lápida recuerde su nombre ni su memoria.